Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor. Comienza Compartiendo Valores, un programa que destaca el trabajo comunitario. Ganador de los premios Río de los Pájaros y Caduceo 2015. Conduce Alberto Rantucho. Será difícil arrancar la maldad de tu alma. Comenzamos aquí Compartiendo Valores. Este es el 6º año de emisión. Es un gusto estar nuevamente. Agradecemos a tanta gente que colabora con nosotros y nos permite llevar adelante este proyecto. También debemos informar que a partir de ahora se incorpora a nuestro equipo de producción Denis Moschetti, que bueno, seguramente con su capacidad, su inquietud y su vocación de servicio va a hacer que podamos llevar cada vez más adelante esta idea de resaltar instituciones y personalidades. Hoy, bueno, una invitación muy especial, hicimos una linda invitación a Cecilia Herbes, que bueno, la conocemos porque está en todos los programas, pero muy calladita, haciendo lengua de señas, y hoy quisimos que hablara un poquito. Sí, ¿Cómo esta andás? vez me agrandé, del cuadradito chiquitito a la pantalla entera. A la pantalla entera, sí. Ahora vamos a salir. Bien, la verdad que re contenta, gracias por la invitación y por permitirme, digamos, en este programa difundir un poco lo que sé. Vos sabés que sin duda sos muy reconocida ya por la interpretación de lengua de señas. Primero partimos de la base que casi no hay programas con lengua de señas, y en segundo lugar que, bueno, arrancamos el 6º año y seguís firme con nosotros, y para nosotros es un placer tenerte y bueno, y siempre charlamos, se da alguna oportunidad de charlar, pero el público en general no te conoce casi nada más que por la imagen. Y bueno, está bueno que podamos informar, que nos cuente un poquito por qué esto de profesores sordos. Bueno, tenés una serie de títulos interesantes y bueno, y fundamentalmente te destacás por lengua de señas. Contanos un poquito cómo iniciás todo esto. Y bueno, yo empiezo un poco acompañada por los gustos de mi mamá en realidad, porque yo vengo de una ciudad chica, soy de 9 de julio, ahí me crié hasta que terminé el secundario y digamos, es chica comparada con Bahía Blanca. Obviamente en ese momento vivían 30.000 personas, no era mucha gente, y pasaba que había una sola escuela especial. Entonces mi mamá siempre nos hacía participar de los eventos, como toda maestra especial, que nos llevaba a la buceca del 9 de julio, al bingo, a todos esos lugares, a todos esos eventos que organizaban, y ahí yo conocí a las personas sordas, o sea, que asistían a la escuela. Chicos y adultos que seguían como vinculados con la escuela. Y descubrí el mundo de la lengua de señas. Fue como para mí un flash en ese momento, porque sentía que se podía hablar de otra manera que no era con la boca. De a poco pasaba eso, que por ejemplo, o sea, hacía un bingo y yo me daba cuenta que ellos no escuchaban cuando se cantaba el número. Entonces me sentaba junto con ellos para ir pasándoles cuál es el número. O sea, naturalmente fui tratando de hacer accesible a las personas, digamos, que tenía cerca, que eran sordas, el mundo oyente. Así que, y de a poco, bueno, cuando fui ya perfilándome para terminar la secundaria, elegí ser profesora de sordos. Y me volvió a pasar esto, que ingresé en el instituto en Buenos Aires, en el Instituto ISPE se llama, que es un profesorado de educación especial, dan los profesorados todas las orientaciones en discapacidad, y cuando nos llevan el primer año, que era básico para todas las especialidades, nos llevan a conocer una escuela de sordos, una escuela de ciegos, una escuela de chicos con discapacidad intelectual, y cuando entramos a la escuela de sordos, toda la formación que se daba dentro del aula era con una orientación oralista. A los sordos se les enseñaba a leer los labios, a articular los fonemas que no escuchaban, a repetir palabras. Tenía una enseñanza bastante aburrida en algún punto. Y con mucho esfuerzo, ¿no? Claro, era muy agobiante para las personas sordas esa única forma, porque justamente se basaba en lo que no era accesible para ellos. Pero da la casualidad que cuando salimos al patio, como tenía internado las 2 escuelas que nos llevaban a visitar, naturalmente ellos se comunicaban en lengua de señas. Y ahí sentí en carne propia que si yo no me ocupaba de aprender
cómo ellos se comunicaban, yo me quedaba excluida de lo que pasaba, de lo que se contaban o lo que fuera. Y paralelamente entonces empecé a estudiar lengua de señas, también en Buenos Aires, en el Instituto de Villasoles, y bueno, y estudié para ser intérprete durante 3 años. Así comenzó mi pasión. Tu pasión que realmente la llevas muy, muy internalizada y seguís adelante. Y después, bueno, seguiste ya como profesora, trabajaste en escuela de sordos. Claro, después ingresé, bueno, ya cuando me pongo a estudiar lengua de señas en el Instituto de Villasoles, los docentes eran sordos también. Entonces ya ahí empecé a tener contacto con la comunidad sorda. Hice teatro en lengua de señas con un grupo de chicos sordos y chicos oyentes, pero todos sabíamos lengua de señas. O sea, la obra no se hablaba, sino que, o sea, no se hablaba de forma oral, era todo en lengua de señas. Y cada vez me enamoraba más, o sea, me daba cuenta que no había limitaciones en esas personas porque podían desarrollar plenamente lo que quisieran, o sea, no había barreras para comunicar, para transmitir, para contarte lo que les pasaba. Y bueno, después las barreras iban apareciendo cuando necesitaban el contacto con la comunidad oyente. Y empezó a pasar eso, que viste, por ahí te toman de referente, te llaman, te piden que los acompañes y así uno se termina convirtiendo naturalmente, sin buscarlo, en un referente y en un intermediario. Y se empieza a depositar una confianza mutua porque la persona sorda tiene que confiar en mí, en que lo que yo le estoy diciendo es fiel a lo que dice la persona que habla. Entonces ahí se crea un lazo de confianza y de entendimiento que hace que cada vez más te tomen de referente, te llamen si se sienten a gusto, por supuesto. Yo creo que mucha gente no dimensiona lo que significa estar excluido de la sociedad a partir de no tener el medio de comunicación como es la vía oral, ¿no? Sí, es una barrera muy grande. O sea, uno en general está más acostumbrado a visualizar dificultades para acceder en personas, por ejemplo, con discapacidad motriz, pero porque es visual que la silla no les permite ingresar a un lugar, o claro, cuando tienen discapacidad visual, que por ahí no pueden por sí mismos acceder a determinados, o encuentran obstáculos y se los chocan, o diferentes situaciones. Y con la sordera pasa que es una discapacidad que no se hace visual hasta que no se produce el intercambio. Claro, o sea, en claro, general vos vas por la calle y no te das cuenta que una persona es sorda, excepto que, bueno, esté equipada con implantes o con audífonos. Y lo que pasa es eso, que cuando una persona se le pone a hablar a otra y esa persona o no le responde o no le entiende o habla de una manera diferente, ahí es cuando uno se da cuenta, pero igual así todo no llegan, y mucha gente supone que por ser sordo igual puede de manera escrita entender todo, y tampoco es así, es muy, muy difícil también la alfabetización en las personas sordas. Muy interesante. Vamos a hacer una pausa, Cecilia, y seguimos charlando. Bueno, dale. Zermatt, una fábrica integral de baterías para el mercado automotriz, generando un cambio constante y profundo en las tecnologías a aplicar. Ser o no ser, su batería debe ser Zermatt. Panificadora Nuevo Sol, 20 años de trayectoria. Agrupa y capacita a 25 personas con discapacidad. Adquiera y saboree los productos que allí se elaboran. Panificadora Nuevo Sol, Italia 247, teléfono 0291-452-2779. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. Continuamos en Compartiendo Valores, recordando que podemos seguir este programa también en www.compartiendovalores.com y que cualquier comunicación con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo albertorantucho@compartiendovalores.com. Seguimos con Cecilia Herbes, que nos está contando cosas interesantes, que la estamos haciendo hablar y habla en forma, ¿eh? Muchos creen que ahí es muy calladita porque ven solamente el lenguaje de señas, pero la lengua de señas, pero no. Cecilia, después llegas a Bahía Blanca y empezás a trabajar acá. Sí, en realidad cuando me mudo a Bahía empiezo a trabajar, en primera medida voy a contar algo que me pasó como experiencia.
y es que yo presento un currículum en un colegio oralista acá, porque venía de Buenos Aires y de entender que podía ser la metodología oralista para los chicos sordos. O sea, esto significa que las manos no se permiten mover, ¿sí? O sea, los chicos tienen que leer los labios, hacer una lectura del habla y articular y modular para expresarse. Pero siempre se tomaba en las escuelas que yo había conocido en Buenos Aires todo lo que la persona sorda como podía transmitía, incluso con las manos. Y no me pasó eso cuando, digamos, me incluí acá en Bahía Blanca en una escuela oralista. Me costó mucho trabajo, al punto que tuve que renunciar porque no compartía esa filosofía de trabajo. O sea, claro, tengo entendido que a veces era muy extremista, ¿no? El oralismo era sí o sí, y no podías acceder a otra alternativa que también podía, aunque sea, ayudar, ¿no? Sí, la verdad es que en el afán de perseguir algunas metas que tenían un enfoque más rehabilitatorio que educativo, se avanzaba muy poco en lo que era pedagógico, porque estaba centrado el objetivo de la escuela de sordos en hacerlos hablar y en leer los labios. Y bueno, obviamente en mejorar el resto auditivo que tuvieran, pero el acceso, ¿qué pasaba? Después, cuando estos chicos egresaban, muchas veces tenían un desfasaje muy grande en cuanto a preparación comparados con los de su misma edad oyentes, claro. Porque se había, digamos, dedicado mucho tiempo a lo que era producción del habla y a lo que era decodificación, y no así a lo que era enseñanza de contenidos. Entonces, bueno, las comunidades sordas de todo el mundo fueron reclamando que ellos querían ser educados en su lengua para tener acceso directo, y que la escuela le transmitiera los contenidos, y empezó a haber una serie de cambios en las políticas educativas, y ahora la escuela, gracias a Dios, es bilingüe. Entonces, si bien se sigue atendiendo la parte de que aprendan la lengua oral, la lengua de la mayoría, pero no con tanto ahínco como era en un momento, y en realidad la función de la escuela vuelve a tomar sentido desde lo que realmente es, que es transmitir contenidos, enseñar la cultura, los valores. Bueno, y las personas sordas justamente se habla de que son biculturales o pluriculturales, porque se manejan saliendo y entrando permanentemente de la cultura oyente, que es la nuestra, la de la mayoría en la que están inmersos, y de su propia cultura, que es la cultura sorda, que es tan interesante de conocer, de vivir, que hace a cada pequeño detalle que uno no contempla, como, no sé, el timbre de la casa, que en general está adaptado con una luz, y uno dice, bueno, y por ejemplo una mamá que tiene un bebé, ¿cómo hace para despertarse a darle la teta cuando llora, si no lo escucha? Entonces, bueno, ellos culturalmente, entre personas que ya lo pasaron y personas que lo están transitando, se van transmitiendo de generación en generación un montón de herramientas culturales que hace que puedan, de la manera más fácil posible, criar un hijo, participar de una reunión, pedir y reclamar por sus derechos y sus necesidades, bueno. Sí, a través del uso se van incorporando estrategias para poder desenvolverse lo más natural posible dentro de su casa, por ejemplo, en la calle, donde sea. Exacto, sí. Empiezan a ver en lugares públicos carteles luminosos que antes eran a veces parlantes y quedaban excluidos de la salida de un colectivo, del anuncio de un número en una cola, o sea, infinidad de cosas que siempre se hacían a través de lo auditivo, y ahora se han ido mejorando porque justamente se contempla los accesos en todas las personas que tienen discapacidad. Claro, vos recién hablabas de una mamá, por ejemplo, que es sorda y tiene un hijo. Y cuando la mamá no es sorda, es importante que se preocupe esa mamá por obtener medios de comunicación con su hijo y con los demás, ¿no? Seguro, eso es algo re importante, que yo quería que la gente en realidad dimensionara, porque muchas veces los bebés nacen, en la gran mayoría, dentro de un seno de familiares oyentes. Está esto de que uno trata de que sus hijos sean a imagen y semejanza de uno. Una persona sorda, en verdad, muchas veces le gustaría tener un hijo sordo porque es igual a ellos y se va a manejar mejor con ellos. Y a las personas oyentes, cuando les llega a la familia, o sea, llega un nene con sordera, en general
solo se preocupan por ver cómo hacer para volverlo a ser oyente, ¿sí? Y si bien eso va a llevar un proceso y todos los médicos van a orientar por ahí al uso de audífonos, al implante, todo eso va a llevar una determinada cantidad de tiempo que uno no puede dejar a los chicos sordos en stand-by, como Tampoco, que queden ahí esperando sí. y no poder acceder a lo que pasa a su alrededor. Muchas veces los chicos sordos, que ahora son grandes, reclaman y dicen, sí, porque a mí mi papá me llevaba y me sacaba de acá y yo estaba jugando con los autitos y de repente me agarraba y me llevaba y yo no sabía dónde iba. O sea, para todo eso, si uno le anticipa a su hijo oyente, bueno, vamos a ir a la casa de los abuelos, guardar los autitos, y al sordo no, porque no tienen ese lenguaje compartido, esa lengua que sea de acceso para ambos. Yo creo que es casi como una responsabilidad al elegir ser padre, aprender lengua de señas si tu hijo es sordo. Además nadie garantiza de que ese hijo va a tener un implante, que va a tener con audífono, va a poder escuchar quizás. Seguro, los implantes como muy temprano se están dando en nuestro país a partir del 1 año y medio. Uno no puede dejar sin acceso 1 año y medio un nene. Imagínate toda la cantidad de información que uno le va transmitiendo, sí. normas culturales, un montón de cosas que no pueden quedar en stand-by. O sea, hay que ayudarlos a que siempre tengan la información, ese cerebro se desarrolle, se potencie, y en definitiva solamente le estamos dando otra lengua. Si uno se mudara a otro país que hablaran italiano, alemán, inglés, uno no le privaría a su hijo de aprender una segunda lengua. Entonces, con más razón, no le deberíamos privar a los chicos sordos de aprender su lengua natural, con la que no encuentran ninguna barrera. Realmente interesante, y tenemos mucho más para hablar, porque bueno, lo que estamos viendo, y después lo vas a decir después de la pausa, es que se está dando cada vez más que, bueno, vos sos una de ellas, que se está difundiendo la lengua de señas en el común de la gente, y ojalá esto se vaya acrecentando, y bueno, y los medios de comunicación que también vayan incorporando. Tenemos el orgullo, por un lado el orgullo, por otro lado la tristeza de decir que este programa es el único en Bahía Blanca que tiene lengua de señas. Yo creo que esto se tiene que ir a imponer de cada vez más y dar acceso a ese sector tan importante de la comunidad que queda aislado de la información de repente. Sí, no es casual que justo sea tu programa el que contempla a las minorías, o sea, no es casual porque muchas veces cuando la gente no transita la necesidad, no es consciente de las necesidades de los otros. Y creo que vos desde el día que te conozco, que fue hace un montonazo, cuando creo que fue en el 2010, 2011, sí, siempre dijiste que lo que vos querías era que vos como representante de las personas con discapacidad en Bahía Blanca, vos decías, yo quiero que lo que yo digo, mi discurso, llegue a todos, que no haya nadie excluido. Y no es casual que este programa contemple justamente que no queda ninguna persona excluida de los mensajes. Hacemos una pausa y volvemos. Imprenta Pinilla, Industria Gráfica. Servicios profesionales. Roca 24, teléfono 0291 455 4304. Preti, un paso más adelante. Continuamos en Compartiendo Valores, ya en el último segmento vamos a seguir hablando con Cecilia Herbes, que todo resulta interesante, novedoso para la mayoría. Uno por allí ya lo ha charlado tantas veces que parecen cuestiones cotidianas, pero creo que el común de la gente no está informada de un montón de cuestiones que tienen que ver con la lengua de señas. La lengua de señas no es universal el lenguaje, ¿no es cierto? No, no. En realidad lo que tienen todas las lenguas de señas de los diferentes países, cada país tiene su propia lengua de señas. Y ni siquiera, por ejemplo, nosotros que compartimos con Chile o con Colombia o con Uruguay, hablar español, no se comparten las lenguas de señas. O sea, cada país tiene la propia. Está la lengua de señas colombiana, la argentina, la uruguaya, bueno. Pero todas tienen como un mismo rasgo que comparten, que es la iconicidad. En general, tienen rasgos que hacen que personas que son hablantes de una lengua de señas se encuentren con personas sordas de otro país y logren entenderse, incluso corregirse cuando ven que una seña en un lugar puede ser una mala palabra o algo desubicado y dicen, bueno, no, acá no lo digo. O sea, entre ellos
a mí me resulta bastante difícil. Por ahí me ha pasado de ver algunos videos y sacar la idea general de lo que dicen, pero no poder hacer una traducción textual como podría ser de una persona que hable lengua de señas argentina. Pero sí, tienen rasgos parecidos, pero son diferentes. Lo que sí comparten en su gran mayoría es la gramática, es decir, la forma en que se organizan las oraciones y cómo influyen las palabras unas sobre otras para otorgarle sentido. O sea, nosotros en español, cuando hablamos en castellano, tenemos pequeñas unidades de lenguaje que son, no sé, los pronombres o son las preposiciones, a, en, y uno puede decir viajar a, viajar en, viajar con, claro. Y según con qué la combina, después va a seguir un medio de transporte, una persona, un lugar. Bueno, todo eso en lengua de señas no tiene término a término una traducción palabra por palabra, sino que todo el uso de la estructura y toda la organización hace que no se pierda nada de esa información, pero esté organizada de manera diferente. Se suprimen, muchas veces dice, uno cuando empieza los cursos de lengua de señas en los primeros niveles dice, ¿cómo digo la mamá? No, en lengua de señas la como artículo no existe, él como artículo no existe. Simplemente mamá. Pasa muchas veces con algunos verbos que no tienen, bueno, los verbos no tienen conjugación, entonces claro. Uno siente que está hablando como indio. Y con frases cortas. Claro, o hay verbos que se suprimen, y como el verbo ser y el verbo estar, que uno dice, ay, pero ¿cómo esos dos tan importantes se van a suprimir? Y bueno, y en lengua de señas no existen. Es como que es realmente un idioma nuevo y tiene el estatus de lengua. Acá en Argentina fue el año pasado sancionado como lengua, lo cual, o sea, oficializada, ¿sí? Eso quiere decir que en realidad se podría proponer que en las escuelas, en vez de enseñar en una escuela como una segunda lengua italiano o inglés, se pudiera en algún año enseñar lengua de señas, porque desarrollan las mismas capacidades intelectuales que cualquier otra segunda lengua y tenemos muchas más posibilidades de encontrarnos con personas sordas que con hablantes de inglés que no manejen nada del español. Entonces es como importante tratar de empaparse y entender. Hay muchos giros idiomáticos, muchos componentes de la lengua que justamente le dan un estatus lingüístico igual que cualquier otra. Pues sabés que me quedé pensando un poquito y me gustaría que lo cuentes brevemente, ¿no? De que tomabas como ejemplo unos papás, unos familiares de un nene que se preocuparon de participar de los cursos que vos das abierto a todo al público porque tienen un hijo o un familiar con la discapacidad auditiva. Y qué lindo es eso y qué ejemplo que es eso, ¿no? Sí, son una familia que, bueno, su nene recibe el diagnóstico, lo equipan con audífonos y la mamá sentía que tenía que habilitar un canal de comunicación y no esperar y demorarlo a que él aprendiera y se pudiera expresar hasta que aprendiera la lengua oral. Entonces la mamá se inscribe en el primer año de lengua de señas, Paula se llama, hace todo el primer año y al año siguiente, mientras ella hacía el segundo nivel, el papá y la tía, Juan Manuel y Dani, hacen el primer nivel. Entonces toda la familia, o sea, parten de la aceptación del otro, como es, digamos, sin intentar, después le ponen a su servicio los tratamientos, tal cual, luego fue un nene implantado, y nos pasa muchas veces que, por ejemplo, he compartido una experiencia donde lo llevamos a conocer, lo acompañamos y fuimos a conocer el Irizar cuando lo modificaron antes de este viaje a la Antártida. Y cuando nos mostraban el puente y el señor que nos iba haciendo de guía nos contaba todas las cosas que tenía nueva, él me dice, enseñas, porque cuando la información es rápida, cuando la transmiten es mucho volumen de información en poco tiempo, su implante no le permite descodificar tan velozmente la información como para no perderse nada. Entonces está bueno permitirle a los chicos elegir en qué lengua desenvolverse. Y uno miles de veces recibe mensajes de este mismo nene de audio, de voz. O sea, él elige qué lengua usar según el contexto, la situación en la que se encuentra. Pero solamente lo puede hacer si tiene disponibilidad de las dos lenguas, si los pudo aprender.
Y mira qué importante y cuánto arraigado lo tiene que lo utiliza, porque podría decir, bueno, si escucho la dejo de lado, pero sin embargo a él le interesa porque es una ayuda más que tiene. Claro. De hecho, muchas veces lo que profesionales del ambiente médico dicen es que si aprenden lengua de señas, después no van a hablar. Eso es una falacia, realmente no es así. Y en realidad yo creo que darle la oportunidad de tener todo a su servicio y que ellos puedan elegir en qué contexto manejarse con qué cosa, justamente le da la posibilidad de desarrollar capacidades intelectuales permanentemente y no hay barreras. Ojalá que todos podamos hacer que los nenes desde primera infancia, desde que se enteran que tienen una pérdida auditiva, las familias y los entornos familiares, los que todo el tiempo interactúan con ellos, aprendan lengua de señas, porque entonces de esa manera ese cerebro nunca para. Dejamos este último concepto como reflexión, como mensaje, porque son más que interesantes. Se nos termina el tiempo, si no seguiríamos charlando, ni te imaginas cuándo. Te agradecemos, Cecilia, realmente el aporte que haces a la comunidad sorda es muy, muy interesante. Evidentemente hay vocación en vos y eso lo queremos destacar. Gracias por participar de este programa. Bueno, Alberto, muchas gracias por la invitación y gracias por permitir difundir un poco de lo que uno sabe. A todos ustedes los esperamos la próxima semana en Compartiendo Valores. Te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar